Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo episodio de este programa Justicia en Yucatán. El día de hoy platicaremos sobre un tema que se hace muy necesario traer a la mesa en razón a la realidad que tenemos en México, que quizá todavía desde el estado de Yucatán podemos ver desde la tribuna, por ponerlo coloquialmente hablando, pero cuyo estudio es importante ya que no podemos sustraernos de una dinámica que es nacional y que sin duda representa otro reto para las instituciones jurídicas, como lo es el tema de la delincuencia organizada. En este sentido, damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Juan Daniel Porcayo González, que además es colaborador habitual de nuestra revista. Juan Daniel, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Mauricio, de nuevo agradeciéndote, por supuesto, permitirme compartir este espacio con ustedes. Para nada, como siempre, un privilegio que nos acompañes. Como se ha mencionado, considero importante señalar que en esta ocasión, para la más reciente edición de Justicia en Yucatán, los profesionales del derecho Juan Daniel Porcayo, que hoy nos acompaña, así como Kateri y Samara Castillo, nos presentan el artículo La delincuencia organizada y el derecho penal del enemigo frente a las restricciones constitucionales, mismo que por supuesto puede descargar a través del micrositio www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Así, para comenzar con este tema, le pediría a nuestro invitado que nos diera un poco de contexto sobre qué es delincuencia organizada y de qué trata esto denominado como la teoría del derecho penal del enemigo. Claro que sí, Mauricio. Mira, primero tenemos que abordar lo que es la delincuencia organizada y hacer una precisión para diferenciarla de otro tipo penal llamado asociación delictuosa. En nuestra Constitución Federal, la delincuencia organizada está prevista en el artículo 16, en donde nos dice que es delincuencia organizada la reunión de hecho de 3 o más personas que de manera permanente o reiterada se reúnen para perpetrar diversas conductas delictivas. Hasta aquí pareciera que no hay ningún problema con esta definición. Sin embargo, este conflicto se suscita cuando lo comparamos con el tipo penal de asociación delictuosa. ¿Por qué? Porque el tipo penal nos describe prácticamente los mismos elementos. La reunión de hecho de 3 o más personas que de manera permanente o reiterada se reúnen para perpetrar diversas conductas delictivas. La pregunta que nos podríamos hacer entonces es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre delincuencia organizada y asociación delictuosa? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en algunos criterios que delincuencia organizada es remitirnos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, específicamente en el artículo 2. En este artículo 2 se establecen los tipos penales que se consideran delincuencia organizada. Por ejemplo, terrorismo, tráfico de personas, tráfico de órganos, delitos contra la salud en algunas de sus modalidades, corrupción en personas de menores de 18 años, etcétera, etcétera. Esos serían tipos penales de delincuencia organizada. En cambio, el resto de tipos penales es asociación delictuosa. Ahora, hay que también considerar algo importante. En la delincuencia organizada no solamente se tiene que acreditar la reunión de 3 o más personas, sino también es importante acreditar que anteriormente estas mismas personas hayan cometido las conductas previstas en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar qué es la delincuencia organizada para abordar la teoría del derecho penal del enemigo? La teoría del derecho penal del enemigo, Mauricio, lo que sostenemos en nuestro artículo, es que es una teoría elaborada por allá del año de 1985 por un doctrinario conocido que se llama el doctor Gunther Jacobs. Para el doctor Gunther Jacobs dice que el enemigo es prácticamente todo aquel que pertenece a la delincuencia organizada, que ejecuta actos de terrorismo o que comete violaciones graves a derechos humanos,
De ahí el nombre de la teoría del derecho penal del enemigo. Esta teoría se caracteriza por tres cuestiones primordiales. La primera es que deja insubsistentes algunos derechos humanos o fundamentales en favor de ciertas personas. La segunda es que a estas personas antes mencionadas se les pueden imponer penas muy altas. Y la tercera característica es que ve al derecho desde una óptica de perspectiva. Esto es, desde una conducta que pudiera volver a cometer en un futuro. A los sujetos pertenecientes a la delincuencia organizada los considera como sujetos peligrosos, porque obviamente, por estas tres características que te estoy dando, pueden ocasionar afectaciones graves a bienes jurídicos protegidos de toda persona. Ahora bien, el doctor Gunther Jacobs también dentro de esta teoría distingue a las personas de las no personas. Él así les denomina en su teoría. ¿Por qué? Porque para él las personas son aquellos delincuentes habituales, aquellos que quizá sí cometieron alguna conducta delictiva, pero no lo hacen de manera reiterada. Estas son las personas. En cambio, los no personas son aquellas personas enemigos del Estado, aquellas personas que ya de manera reiterada ejecutan diversas conductas delictivas y especialmente de la delincuencia organizada. Muy bien, y en torno a este derecho penal del enemigo, ¿cómo se materializa entonces en la Constitución Federal? Bien, esa es una pregunta muy interesante. La teoría del derecho penal del enemigo se materializa en nuestra Constitución Federal en diversas disposiciones. Por ejemplo, un Ministerio Público Federal, al tener una persona detenida, cuenta con un plazo de 48 horas para resolver su situación jurídica. Esto sería un delincuente habitual, conforme a la teoría del derecho penal del enemigo. Pero al que pertenece a la delincuencia organizada, el Ministerio Público cuenta con un plazo de 96 horas para resolver su situación jurídica. Otro rasgo que materializa a la teoría del derecho penal del enemigo es que en el propio artículo 16 constitucional al delincuente habitual no se le puede imponer el arraigo. El arraigo, lo voy a explicar más adelante, pero voy a adelantar que es una medida cautelar que primero te permite detener y luego investigar. En cambio, a las personas relacionadas con delincuencia organizada sí se les puede decretar el arraigo hasta por 40 u 80 días. Otra figura la tenemos también en el artículo 18 constitucional. Establece el derecho de toda persona de compurgar sus penas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. Sin embargo, si esta persona pertenece a la delincuencia organizada, no puede compurgar sus penas en un centro penitenciario cercano a su domicilio. En el delincuente habitual, por ejemplo, las personas pueden tener contacto con terceros y su defensor. En la delincuencia organizada, a la persona que se le está imputando este tipo penal no puede tener contacto con terceros, solamente puede tener contacto con su defensor. A nivel local, hablando de las legislaturas, estas últimas no pueden legislar en materia de delincuencia organizada. El único que puede legislar en materia de delincuencia organizada es el legislador federal. Y por último, para los delincuentes habituales, tiene que pasar un cierto tiempo y también un cierto procedimiento para que ciertos bienes que hayan sido asegurados relacionados con esas actividades delictivas puedan pasar a formar parte del Estado. En la delincuencia organizada no es así. Si el Estado asegura bienes, pasan a formar parte de este último. Es de esta forma como la teoría del derecho penal del enemigo se materializa en nuestra Constitución Federal
porque aplica un régimen excepcional a determinado grupo de personas. No lo hace así para los delincuentes habituales. Te pregunto esto, Juan Daniel, a la luz de lo que nos comentas y también porque forma parte de la relación que estableces en la editorial. ¿Qué sería entonces una restricción constitucional? Bien, esa pregunta es muy interesante por todos los temas que vamos concatenando en este momento. Debemos recordar que el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ya conocida Reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma en materia de derechos humanos incorpora lo que hoy en día se conoce como un bloque de constitucionalidad. Y aquí me voy a permitir hacer un breve contraste entre la supremacía constitucional y el bloque de constitucionalidad. La supremacía constitucional decía, ¿sabes qué? Primero está la Constitución Federal, abajo los tratados internacionales, leyes federales y así subsecuentemente. El bloque de constitucionalidad, en cambio, te dice, los tratados internacionales y la Constitución hoy en día están al mismo nivel jerárquico y así lo reconoce el artículo primero de nuestra ley fundamental. Ahora bien, este mismo artículo también establece lo que es una restricción constitucional. ¿Qué es? Bueno, en otras palabras o en palabras muy simples, es si en un tratado internacional se contiene un derecho fundamental, pero este derecho fundamental contraviene otro previsto en la Constitución, se deberá estar a lo que establece esta última. O sea, siempre tenemos que hacer caso a lo que establece la Constitución. En el año 2013 se suscitó un interesante debate al interior del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una contradicción de tesis muy famosa también, en la cual, de hecho, la contradicción de tesis se registró con el número 293/2011, reconoció nuestro máximo tribunal que sí teníamos un bloque de constitucionalidad, pero con restricciones. Y estas restricciones son las ordinarias, las que ahorita te acabo de mencionar. Muy bien. Para cerrar, me gustaría plantear la misma interrogante que los autores proponen en su editorial y que a la letra dice, ¿por qué el derecho penal del enemigo se puede etiquetar entonces de inconvencional? Bien. Por una simple razón, y me voy a permitir poner un ejemplo para entenderlo. Hace rato mencionaba que la teoría penal del enemigo se materializa en nuestra Constitución Federal a través de diversas figuras jurídicas. Una de ellas era el arraigo. El arraigo, como bien mencionaba, es un acto de investigación, así lo vemos desde nuestra óptica, que permite detener a una persona y luego investigar si se sospecha que esta última pertenece a la delincuencia organizada. ¿Por cuántos días la pueden arraigar? Por 40 días u 80 días. El problema está en que si al término de estos días no existen los datos de pruebas suficientes para acreditar que en realidad este sujeto o estos sujetos pertenecen a la delincuencia organizada, pues transgrede diversos derechos fundamentales. La presunción de inocencia, por ejemplo, porque es una privación de la libertad que se asemeja a una pena anticipada. Por el otro lado, es una pena de imposible reparación. Después de esos 40 o 80 días, ¿quién física y materialmente le podrá restituir a esta persona esos días que permaneció privado de su libertad? De la presunción de inocencia se ha pronunciado en diversas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tan es así que este derecho humano lo tenemos en diversos tratados internacionales, no solamente en la Convención Americana, sino en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Bien, esto a nivel internacional.
Pero si contraponemos estos criterios internacionales con lo que establece el artículo 16 constitucional y tomando en cuenta lo que es una restricción constitucional, siempre tendremos que acatar lo que establece la Constitución. Es decir, a pesar de que esta figura del arraigo materializa la teoría penal del derecho del enemigo y es inconvencional, por estar en la Constitución Federal, es una figura jurídica permitida y constitucionalizada. De ahí nuestra afirmación. La teoría del derecho penal del enemigo, al menos en México, es una teoría constitucionalizada, pero que la podemos etiquetar de inconvencional. Muy bien, pues me parece muy importante reiterarle a nuestra audiencia que este artículo y otros más se encuentran en la más reciente edición de la revista Justicia en Yucatán del Poder Judicial del Estado. Usted ya sabe que este programa es una extensión de nuestra revista y que la puede descargar gratuitamente a través del portal electrónico poderjudicialyucatán.gov.mx. Agradezco como siempre la disposición del licenciado Juan Daniel Porcayo para acompañarnos en este programa y estoy seguro de que seguiremos contando contigo, Juan Daniel. Claro que sí. Cerramos esta emisión y le recordamos que puede encontrar este y otros programas en el canal de YouTube Justicia en Yucatán y en Spotify como Justicia en Yucatán Radio. Nos vemos la próxima.